Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy día de tumores renales. Lo primero es que dentro de la categorización de los tumores renales, la verdad es que de acuerdo al origen y a la ubicación tenemos varios tipos. Los tumores renales parenquimatosos, dentro de los cuales el que más conocemos es el adenocarcinoma, y otros menos frecuentes como el carcinoma medular renal, el oncocitoma, el tumor de Wilms en pediatría y el nefroma quístico multilocular. Tenemos tumores del mesénquima también, como el angiomiolipoma, que es el más frecuente dentro de esta categoría, el hemangioma, leiomiomas, leiomiosarcoma, tumores fibrosos y el tumor yuxtaglomerular. Hay tumores también de la pelvis renal, que son básicamente carcinomas de células transicionales, y el carcinoma escamoso. Y hay otros tumores menos frecuentes como el linfoma, leucemia, el mieloma y algunas metástasis que pueden ubicarse en el riñón. También hay otras lesiones indeterminadas que no vamos a tratar en este momento. El estudio, bueno, ya se ha repetido bastante, consiste básicamente en 4 fases: los cortes sin contraste, vamos a ver para qué sirven; la fase arterial, que habitualmente se realiza aproximadamente a los 25 segundos, la fase córtico-medular, entre los 60 y 70 segundos, y una fase de eliminación que idealmente no debe realizarse antes de los 3 minutos. Entonces ahí tenemos un estudio con reconstrucciones en el plano coronal, en el cual vemos 2 lesiones quísticas en el parénquima renal a nivel de la corteza. El estudio sin contraste nos permite ver muy bien la calcificación en una de ellas, que cae dentro de la categoría Bosniak 2F. Vamos a ver posteriormente esta clasificación. Y el otro que constituye un quiste simple, que está en un quiste simple exofítico en el polo superior de este riñón. Vean ustedes cómo en la fase arterial lo que estamos viendo fundamentalmente, aquí está al revés, esta es la fase arterial, la fase córtico-medular de impregnación homogénea del parénquima renal, y una fase de eliminación en donde estamos viendo fundamentalmente la eliminación del contraste por los sistemas excretores. La importancia del estudio dinámico es que cuando estamos estudiando al paciente por diversas causas, que puede ser hematuria u dolor abdominal, etc., un estudio sin contraste, como en este caso, no nos permite visualizar la lesión tumoral, que después es mejor vista en las distintas fases, específicamente en la córtico-medular, en donde vemos que hay una lesión nodular que se impregna con el uso de contraste y que correspondió a un hipernefroma. La valoración del refuerzo no tiene que hacerse siempre al ojo, porque al ojo muchas veces parece que una lesión no se refuerza, y muchas veces esta lesión es sólida y sí se refuerza. Por eso es que la utilización del ROI para poder ver exactamente la densidad de la lesión es fundamental. Aquí una lesión en un estudio sin contraste que medía 27 unidades Hounsfield en el estudio sin contraste, aumenta a 42 en la fase arterial y llega aproximadamente a 40 en la fase córtico-medular. O sea, estamos hablando de una lesión que se impregna en forma homogénea y significativa. Esto en base a una publicación del Radiology del 2002, en donde dice que el umbral para poder determinar una impregnación significativa es de aproximadamente un 15% del valor obtenido desde la fase sin contraste. ¿Qué pasa en la evolución en el tiempo de las lesiones? En este caso una lesión sólida en la corteza renal derecha. Aquí tenemos la fase de eliminación, y posteriormente en el año 2002 este es un paciente que se controló, por otros motivos no se quiso operar, y vemos cómo la lesión ha crecido en el tiempo. Esto también constituye un hipernefroma. ¿Cuál es el objetivo de la tomografía computada en la valoración de las lesiones tumorales del riñón? Uno es la detección y confirmación de la lesión. Lo segundo es la clasificación de la lesión en la medida de lo posible. La etapificación, básicamente porque la tomografía multicorte nos permite ver si hay compromiso capsular, si hay compromiso vascular, ya sea arterial o venoso, si hay compromiso nodal y si hay metástasis a distancia o no. Vamos a empezar hablando del tumor más frecuente que compromete al riñón, que es el carcinoma de células renales. Este es un 2% de todos los cánceres que afectan al ser humano, tiene una incidencia en aumento, ha ido aumentando hasta en un 38% entre publicaciones que se realizaron en la década de los 70 hasta las últimas en los años recientes. El 50% de estos cánceres son hallazgos incidentales y tiene una sobrevida de 5 años que ha aumentado bastante, básicamente por los nuevos métodos de detección y los nuevos tratamientos.
Sin embargo, la cirugía sigue siendo el tratamiento más efectivo en estas lesiones. Ahora, no todos los hipernefromas son iguales. Nosotros sabemos que la gran mayoría de ellos, alrededor de un 90%, son lesiones hipervasculares. Vale decir, durante la fase arterial de inyección del contraste habitualmente captan en forma bastante importante, habitualmente heterogénea, en la medida que sean más grandes, puesto que muchas veces tienen áreas de necrosis tumoral en su interior, pero hay a veces lesiones tumorales que son también hipernefromas, que son hipovasculares y que se impregnan en forma progresiva, en este caso una variante papilar de carcinoma renal, que es una variante que se da en edades más tardías. Hay variantes infiltrantes, en la cual el crecimiento no es expansivo, sino que rápidamente infiltra, en este caso, la cápsula renal e infiltra incluso el músculo soado de ese lado. Y hay otras variantes que no es más del 2 a 3%, que es una variante quística o hipernefroma quístico, en el cual lo único que vemos es una pared engrosada, a veces con pequeños nódulos murales y pequeñas calcificaciones dispersas periféricas. Tiene un rol evidentemente en la tipificación. Vamos a mostrar algunos estadios, en este caso un estadio 3A, en donde existe infiltración de la grasa perinéfrica. Vemos claramente cómo existe una masa tumoral hipervascular, que en este caso sobrepasa la cápsula renal, la infiltra, compromete el espacio pararrenal posterior, incluso presenta algunos vasos peritumorales alrededor de la cápsula renal. En el estadio 3B, un estadio más avanzado, aquí, de acuerdo al esquema, un tumor que en este caso tiene compromiso vascular de la vena renal, hay un trombo tumoral, en este caso que dilata el segmento proximal de la vena renal, y ustedes ven en esta reconstrucción coronal curva cómo el tumor se ha extendido a la vena renal de ese lado, dilatándola. En estadios ya más avanzados, como el estadio 4B, podemos ver cómo no solo infiltra o hay una extensión tumoral de la lesión a la vena renal, sino también se extiende a la vena cava la vena cava inferior, con una gran dilatación tumoral, e incluso el trombo se insinúa, ¿no es cierto?, a la aurícula derecha con este trombo tumoral. ¿Qué pasa en la evaluación de las lesiones quísticas? Porque muchas veces nos encontramos frente a una lesión quística y tenemos que categorizarla. Ahí tenemos la clasificación que todos conocemos, que es la clasificación de Bosniak, que inicialmente se clasificó de acuerdo a una publicación del año 1986, pero había una serie de otras publicaciones donde han habido pequeños cambios. La última de ellas es una publicación de la Radiology del año 2005, pero fundamentalmente la clasificación consta de una nivel 1, que es el quiste simple, paredes imperceptibles, no tiene septos internos, no hay calcificaciones periféricas, no se impregna con el uso de contraste. El Bosniak 2, que habitualmente es un quiste que puede ser uni o bilobulado o multilobulado, como en este caso, y muestra algunas calcificaciones periféricas, excéntricas, menores de 2 milímetros de diámetro, y pueden tener algunos finos septos que no sobrepasan el milímetro de grosor. En la categoría 2F en realidad son lesiones que no caen ni en la categoría 3 ni en la categoría 2, pero básicamente son lesiones quísticas que van a seguimiento, de ahí el término F de follow-up, en que tiene calcificaciones más groseras, habitualmente en toda la periferia de la lesión, o sobrepasan los 2 milímetros de diámetro, o pueden tener septos múltiples o de mayor grosor. En la categoría 3 habitualmente son lesiones multiseptadas con engrosamientos de la pared, pero habitualmente, a diferencia de la categoría 4, no hay nódulos que se impregnen en forma categórica con el uso de contraste. Estas lesiones 3 tienen hasta un 50% de riesgo de tener tumor, en cambio en los Bosniak 4 se acerca al 97%, por lo tanto estas son lesiones quirúrgicas. Y en relación a eso, esa es la implicancia de la clasificación de Bosniak. El tipo 1 y 2 es manejo conservador y los tipos 3 y 4 van a la resolución quirúrgica. Hay otros tumores parenquimatosos que no son tan frecuentes, pero que a veces hay que conocer. El carcinoma medular renal es un tumor poco frecuente, habitualmente se da en mujeres de raza negra, en una relación de 3 a 1 con respecto a los hombres, se da aproximadamente entre los 10 a 30 años, y es una lesión habitualmente muy agresiva que parte de la médula renal y muestra un componente infiltrativo que se extiende a la corteza renal y que muchas veces, cuando se diagnostica, ya tiene una lesión que es mayor de 3 centímetros y el compromiso ganglionar se da en etapas tempranas. En este caso, una enopatía necrótica en el retroperitoneo por detrás de la vena cava inferior.
También hay otros tumores corticales, como el nefroma quístico multilocular, que inicialmente se creyó que era una lesión congénita, la verdad que en la mayoría de los casos una lesión adquirida. Corresponde a una lesión habitualmente voluminosa, mayor de 5 centímetros al momento del diagnóstico, muestra algunos septos irregulares en su interior y algunas paredes que pueden tener mayor grosor y que pueden captar con el contraste. El diagnóstico diferencial evidentemente es el hipernefroma quístico y aquí lo que nos interesa a nosotros es clasificarla. Esto constituye una lesión al menos Bosniak 3 y por lo tanto va a la cirugía. Otro tumor más infrecuente que tiene un origen mixto tanto de células epiteliales como de células estromales, el oncocitoma, es una lesión que no sobrepasa el 2% del total de las lesiones tumorales que afectan el riñón. En general es una lesión grande al momento del diagnóstico y característicamente tiene una lesión o una cicatriz central que habitualmente no calcifica y que en general puede ser más bien central o discretamente excéntrica, en tanto que el resto del tumor tiende a impregnarse en forma relativamente homogénea. En estos tumores es raro la infiltración o la tendencia a dar compromiso ganglionario metastásico de distancia. Con respecto a los tumores derivados del mesénquima, tenemos el tumor más frecuente, que es el angiomiolipoma, que se da hasta en un 3% de la población general, por lo tanto un hallazgo relativamente frecuente en las tomografías computadas. En buenas cuentas son amartomas renales compuestos por grasa, vasos sanguíneos y músculos lisos en distinta proporción. Puede formar parte de la esclerosis tuberosa y es importante diferenciarlo del cáncer. Aquí tenemos dos lesiones que tienen densidad de grasa, a veces tienen también componentes, ¿no es cierto?, de partes blandas. Muchas veces puede ser exofítico en la medida que aumenta de tamaño. Una de las complicaciones es que puede romperse o sangrar, pero no tienen potencial maligno. En este sentido, el diagnóstico diferencial que ustedes encuentren en lesiones renales que tengan grasa macroscópica, el más frecuente es el angiomiolipoma, aunque se ha visto que hasta un 10% de los tumores de Wilms pueden tener grasa. Los carcinomas de células renales menos de un 5%, pero no lo descarta. Habitualmente son focos relativamente pequeños de grasa macroscópica y otros tumores mesenquimáticos como el lipoma o el liposarcoma. Con respecto a los tumores de células transicionales, es el segundo más frecuente. Recuerden que el total de tumores de células transicionales, no más del 10% se aloja del seno renal y no más de un 2 a 3% a nivel del epitelio del uréter. El resto se aloja a nivel de la vejiga. Es más común, obviamente, en vejiga. La pielografía sigue siendo un método de detección, puesto que determina si hay lesiones sincrónicas, que sea hasta un 10% de los pacientes. Y el TAC es importante también en la etapificación. Aquí tenemos el corte sin contraste, donde se ve dilatación tanto de la pelvis renal como de los cálices del riñón derecho, y posteriormente en la fase córtico-medular y eliminación se ve que hay una lesión tumoral que ocupa parcialmente tanto el seno renal como los cálices de este riñón, en este caso un tumor derivado del urotelio, un tumor de células transicionales. Otro caso más, en este caso una lesión tumoral sólida que se aloja en la pared no dependiente de la pelvis menor. Fíjense ustedes cómo se delimita mucho mejor en los cortes de eliminación y aquí en una reconstrucción coronal. Con respecto al linfoma, generalmente es la expresión de una enfermedad diseminada. La gran mayoría son linfomas no Hodgkin tipo B, habitualmente de alto grado, que pueden presentarse como masa infiltrativa o puede presentarse como nódulos o tumores intrarrenales. Ejemplos de la forma nodular intrarrenal: este es un linfoma B, no Hodgkin, en el cual hay múltiples lesiones sólidas, bien delimitadas, hipovasculares. Algunas de ellas incluso pueden comprometer la región capsular renal. Aquí ustedes ven las densidades son habitualmente bajas. Este es un linfoma. Otra forma es la forma nodular, que muchas veces puede diseminarse a la cápsula renal y dar masas, ¿no es cierto?, excéntricas a nivel de la cápsula renal, como en este caso, habitualmente bilaterales en más de un 60% de los casos, en donde hay un componente local con infiltración perirrenal. En otros casos, como en los linfomas de Hodgkin, puede haber un compromiso retroperitoneal primario y la manifestación renal es secundaria a infiltración directa por el tejido tumoral, que en este caso además infiltra también el lóbulo hepático derecho. Más raros son entidades como la leucemia, que habitualmente determina infiltración difusa con nefromegalia bilateral, habitualmente asimétrica, y en algunos casos puede depositarse en forma de cloromas, que son depósitos de células leucemoides a nivel del parénquima renal. En general, el compromiso por leucemia no es mayor de un 10% en los pacientes que tienen esta patología. Habitualmente en leucemia
linfoblástica es más frecuente que las leucemias de origen mieloide. Con respecto a las metástasis, la verdad que las metástasis son no tan frecuentes de ver. Los tumores que más frecuentemente metastizan son mama, pulmón, melanoma y colon. En este caso, un tumor pulmonar de células pequeñas que tenía pequeños nódulos sólidos en las cortezas renales. Este otro cercano a una lesión quística renal que en agosto del 2007 se ve cómo han crecido, y específicamente este que está ubicado en el riñón izquierdo se ve cómo ha crecido con respecto al estudio anterior. Otras metástasis, en este caso un paciente que tuvo la mala suerte de tener un tumor primario en el riñón, no calcifican en más de un 10% de los casos, pueden ser bilaterales hasta en un 30% de los casos, y habitualmente se expresan como lesiones exofíticas. Aquí en este caso la pieza macroscópica que se origina del polo superior del riñón. En resumen, entonces, la tomografía multicorte sigue siendo el mejor método para diagnosticar y tipificar las neoplasias renales. El estudio de las masas renales debe ser multifásico. Hay que sacar ventaja, obviamente, de la capacidad multiplanar de la tomografía helicoidal y multicorte y procesar las imágenes y tratar de reconstruirlas. Y frente a la duda entre quiste y tumor, medir densidades pre y post contraste y utilizar siempre los criterios de Bosniak. Muchas gracias.